Morí durante 26 minutos en una sala de urgencias y cuando regresé no podía dejar de llorar. No por el dolor físico o el trauma, sino porque Jesús me mostró que el 97% de los cristianos que van al infierno en este momento cometen un pecado específico cada día, pensando que es algo normal. No es el adulterio, no es la mentira, no es el robo. Es algo que probablemente hiciste hoy sin darte cuenta, algo tan integrado en tu rutina que se volvió invisible. Y cuando vi las almas agonizando por esto, almas que asistían a la iglesia cada domingo, que diezmaban fielmente, que participaban en células de oración, finalmente comprendí el verdadero significado de aquellas palabras terribles. Muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, y yo les diré, apartaos de mí. Mi nombre es Esperanza Villarreal. Tengo 42 años. Soy abogada penalista en Guadalajara, Jalisco. Durante 24 años he defendido personas en los tribunales. Pero el día 18 de octubre de 2024, un viernes que comenzó como cualquier otro, me convertí en la acusada en el tribunal más importante que existe. Iba manejando hacia mi despacho cuando sentí un dolor punzante en el pecho. Logré llegar al estacionamiento del Hospital Civil antes de desmayarme. Me dijeron después que sufrí un infarto masivo. Mi corazón dejó de latir durante 26 minutos mientras el equipo médico luchaba para revivirme. Necesito explicar quién era yo antes de ese día. Cristiana desde los 16 años. Asistía a la iglesia regularmente. Participaba en el ministerio de mujeres. Enseñaba en la escuela dominical. Mi esposo Rodrigo era anciano. Nuestros 2 hijos, Samuel de 20 años y Paloma de 17, ambos activos en el grupo de jóvenes. Éramos la imagen perfecta de la familia cristiana mexicana. Oraba cada mañana, leía mi Biblia, daba mi diezmo, participaba en las vigilias. Nunca tuve aventuras amorosas, nunca robé dinero de mis clientes. Por todos los estándares visibles, yo era una cristiana ejemplar, una mujer temerosa de Dios. Alguien que tenía certeza absoluta de su salvación. Pero en esa sala de emergencias, cuando mi corazón se detuvo y los monitores emitieron ese sonido continuo que significa muerte, descubrí que toda mi vida cristiana estaba construida sobre arena movediza, no por hipocresía deliberada, sino por un pecado tan común, tan aceptado, tan parte del día a día que nunca siquiera lo había considerado pecado. La doctora Carmen Aguirre, la cardióloga que dirigió mi atención, después me relató cada detalle. Cómo aplicaron el protocolo de reanimación durante 26 minutos sin parar. Cómo usaron el desfibrilador 21 veces. Cómo la enfermera más joven comenzó a orar en voz alta cuando estaban a punto de declarar la hora de muerte. Cómo inexplicablemente, sin ninguna explicación médica plausible, en el minuto 26 mi corazón volvió a latir. Fuerte, estable, como si nunca se hubiera detenido. Licenciada Villarreal, me dijo cuando desperté 3 días después. Usted es un milagro médico. 26 minutos sin actividad cardíaca. Debería estar muerta o con muerte cerebral, pero todos sus exámenes neurológicos están perfectos. Es como si alguien hubiera protegido su cerebro durante todo ese tiempo. Protegido. Si ella supiera lo que sucedió en esos 26 minutos, entendería que esa es la última palabra que yo usaría. Porque mientras mi cuerpo estaba clínicamente muerto en esa camilla, con todo un equipo luchando para resucitarme, yo estaba más consciente y más aterrorizada que en todos mis 42 años de vida. La transición fue instantánea. Un momento estaba mirando las luces del techo de urgencias. Al siguiente, estaba de pie en un lugar donde la atmósfera misma vibraba con una energía que no existe en la Tierra. No era el túnel de luz que la gente describe. Era completamente diferente. Era real de una manera que hacía que toda mi vida anterior fuera una sombra pálida. Y entonces lo vi, Jesús. Pero olvida cualquier imagen que hayas visto en pinturas o películas. Este Jesús tenía ojos que penetraban hasta el núcleo de mi existencia. Su presencia era tan intensamente santa que instantáneamente caí postrada. No fue una elección, fue una necesidad absoluta. Esperanza, dijo,
y mi nombre en su voz contenía cada segundo, cada decisión, cada pensamiento de mis 42 años. ¿Por qué me has abandonado? Señor, no comprendo. Logré susurrar con el rostro aún en el suelo. Te he servido durante 26 años. Oro, ayuno, leo la Biblia. Levántate, ordenó. Cuando obedecí, vi que sostenía algo. Era como si fuera la esencia espiritual de toda mi vida profesional, y de ella emanaba una oscuridad que pulsaba como algo vivo. ¿Quieres entender por qué tantos que profesan amarme están caminando hacia la condenación?, preguntó. Antes de que pudiera responder, el ambiente a nuestro alrededor se transformó. Estábamos ahora en lo que parecía ser una sala de audiencia cósmica, pero no era un tribunal común, era algo que mi mente intentaba procesar, traduciéndolo en conceptos familiares. Había registros por todas partes, millones de ellos, cada uno documentando una vida en tiempo real. Observa, ordenó Jesús, dirigiendo mi atención hacia un registro específico. Era una mujer de aproximadamente 38 años, profesional exitosa. Despertaba a las 5 de la mañana. Inmediatamente revisaba correos electrónicos del trabajo. Pasaba una hora respondiendo mensajes antes de levantarse de la cama. Desayunaba mientras trabajaba en su tableta. Manejaba a la oficina haciendo llamadas de negocios. En el trabajo, 12 horas ininterrumpidas, alternando entre expedientes, juntas, más correos, almuerzo en el escritorio, continuando el trabajo, noche en casa, más trabajo hasta dormir, fines de semana, más de lo mismo. ¿Reconoces?, preguntó Jesús. El impacto fue brutal. Era yo. Era literalmente mi rutina de los últimos 20 años. Pero no solo el trabajo de la oficina, era la obsesión, la necesidad compulsiva de estar siempre produciendo, siempre ocupada, siempre siendo productiva. Pero Señor, protesté, trabajo honestamente, ayudo a personas, defiendo la justicia. Él tocó el registro y una nueva perspectiva se reveló. Vi mis momentos espirituales. Oración matutina. 3 minutos mientras me maquillaba, pensando en la primera cita del día. Lectura bíblica. 2 minutos apresurados, un versículo que ni siquiera recordaba después. Tiempo con la familia, prácticamente inexistente. 3 minutos conmigo, 12 horas con tu verdadero Dios, dijo. Y cada palabra tenía peso de eternidad. ¿Sabes lo que esto significa espiritualmente? Antes de que pudiera procesar, me transportó a otro lugar. Era mi propia casa, pero vista a través de una perspectiva espiritual que me dejó sin aliento. Mi estudio en casa, donde pasaba noches y fines de semana, se había convertido literalmente en un altar, no simbólico, un altar espiritual real, donde adoraba al Dios del trabajo, del éxito, de la productividad. Cada hora extra era una ofrenda. Cada fin de semana sacrificado era incienso subiendo. Piensan que la idolatría son solo estatuas doradas, dijo Jesús con profunda tristeza. Cualquier cosa que recibe más de tu tiempo, de tu devoción, de tu energía que yo, es tu Dios. Y ustedes han construido los ídolos más sofisticados y socialmente aceptados de la historia. Me mostró entonces algo devastador. Era un domingo por la mañana en mi iglesia. Casa llena, alabanza vibrante, mensaje poderoso. Pero cuando miré con ojos espirituales, vi la verdad terrible. Más de la mitad de las personas estaba físicamente presente, pero mentalmente ausente. Sus mentes aún procesando trabajo pendiente, planeando la semana, preocupadas por metas y plazos. Vi profesionales revisando correos discretamente durante el sermón. Vi empresarios negociando mentalmente durante la oración. Vi incluso a mí misma en mi lugar habitual, cuerpo presente, mente completamente absorta en un caso que estaba defendiendo. Es por esto que no hay más poder en las iglesias, reveló Jesús. Vienen con los cuerpos, pero dejan los corazones en las oficinas. Cantan sobre ponerme en primer lugar mientras el trabajo ocupa el trono. Entonces me llevó al cuarto de mi hijo Samuel, 20 años, estudiante de Derecho, siguiendo mis pasos en la abogacía.
Lo vi estudiando hasta las 5 de la mañana, no por pasión por el aprendizaje, sino por obsesión enfermiza con calificaciones perfectas y éxito profesional. Tu hijo no me conoce, dijo Jesús. Conoce solo el evangelio del éxito que predicaste con tu vida. Pasa 16 horas al día persiguiendo aprobación académica y profesional. Y tú crees que está en el camino correcto porque tiene buenas calificaciones, pero es responsabilidad, dedicación, intenté defender. Jesús me miró con una mezcla de amor y severidad. Esperanza, déjame mostrarte dónde termina el camino de quien adora el trabajo. El ambiente cambió instantáneamente. El calor golpeó primero. No un calor físico, sino algo que penetraba el alma. Después vinieron los sonidos, gritos, lamentos, desesperación sin fin. Estábamos observando el infierno, pero no como yo lo imaginaba. Era mucho peor. Vi millones de almas y lo que me destrozó fue reconocer a muchas de ellas. No eran criminales que había defendido. Eran colegas de profesión, gente de negocios, profesionales exitosos que conocía de las iglesias. Mira más de cerca, ordenó Jesús. Nos acercamos a un grupo específico. Cada persona estaba atrapada en una versión distorsionada de su ambiente de trabajo. Un contador que reconocía estaba eternamente atrapado en una oficina que nunca cerraba. Auditorías infinitas, balances imposibles, presión sin fin, sin poder salir, sin poder parar. Una doctora que asistía a mi iglesia estaba en un hospital espiritual grotesco. Pacientes infinitos, operaciones que nunca terminaban, agotamiento absoluto sin posibilidad de descanso. Gritaba que solo quería dormir, pero el trabajo nunca paraba. ¿Por qué están aquí?, pregunté temblando. Eran personas trabajadoras, honestas. Observa las cifras, respondió. Sobre cada alma aparecieron estadísticas que me helaron. Horas totales de vida, 500,000. Horas dedicadas al trabajo, 300,000. Horas verdaderamente con Dios, 600. Me dieron las obras de su tiempo y llamaron a eso relación, continuó Jesús. Pasaron la vida entera adorando al Dios del trabajo, del éxito, del dinero, y ahora pasarán la eternidad con el Dios que eligieron. Vi entonces a un abogado de unos 55 años que me hizo llorar. Gritaba, yo iba a la iglesia, yo diezmaba, yo era honesto. Y una voz respondía, pero conoces todos los códigos penales y no puedes citar 10 versículos. Sabes todos los precedentes jurídicos, pero no conoces el camino de la salvación. Elegiste tu profesión como tu Dios. Esto no puede ser real, grité. El trabajo duro no puede condenar personas. Jesús entonces me mostró algo aún más aterrador. Era mi propia familia en el futuro. Vi a Samuel a los 30 años, abogado exitoso, pero completamente vacío espiritualmente. Adicto al trabajo como yo, matrimonio destruido, hijos que ni conocía. Vi a Paloma, mi hija, siguiendo el mismo camino. Doctora adicta al trabajo. Depresión profunda enmascarada por éxito profesional. Intentos de suicidio que nadie veía venir porque todos creían que éxito era sinónimo de felicidad. Tus hijos están siguiendo tu ejemplo, dijo Jesús. Les enseñaste que 80 horas de trabajo por semana es normal, que los fines de semana son para producir más, que las vacaciones son pérdida de tiempo, que el éxito profesional es más importante que la vida espiritual. Pero entonces me mostró algo que me quebró completamente. Era yo misma 4 semanas antes del infarto. Rodrigo, mi esposo, intentando conversar conmigo sobre nuestro matrimonio que estaba muriendo. Esperanza, necesitamos hablar. No recuerdo cuándo fue la última vez que cenamos juntos sin que estuvieras trabajando. Ahora no, Rodrigo. Tengo un juicio importante mañana. Siempre tienes un juicio importante mañana. Vi su corazón partiéndose. Vi también que estaba considerando el divorcio. 24 años de matrimonio destruidos porque elegí mi carrera sobre mi familia. Estabas tan ocupada salvando clientes que no viste a tu familia necesitando ser salvada, reveló Jesús. Vi entonces una visión que jamás olvidaré. Era el funeral de una mujer. La reconocí inmediatamente. Era yo misma. La iglesia estaba llena de colegas de profesión,
clientes, gente conocida del mundo jurídico. Discursos sobre mi carrera brillante, casos importantes que defendí, logros profesionales. Pero ¿dónde estaban los testimonios de vidas transformadas por mi testimonio cristiano? ¿Dónde estaban las personas que llevé a Cristo? ¿Dónde estaban los frutos espirituales de 26 años de cristianismo? Rodrigo estaba allí, más distante. Nuestros hijos presentes en cuerpo pero ausentes en espíritu. Y en el ataúd, un cuerpo que había trabajado hasta que literalmente el corazón se detuvo. Moriste como viviste, dijo Jesús, trabajando. Tu último pensamiento antes del infarto fue sobre un expediente judicial, no sobre la eternidad, no sobre mí, sobre trabajo. La escena cambió. Ahora veía miles de profesionales cristianos en sus rutinas. Médicos que hacían guardias de 36 horas y no tenían 5 minutos para orar. Empresarios que construían imperios financieros, pero tenían familias en ruinas. Maestros que daban clases en 3 turnos y no conocían a sus propios hijos. El trabajo se convirtió en el becerro de oro de esta generación, explicó Jesús. Lo adoran, sacrifican todo por él, construyen sus vidas alrededor de él y lo justifican diciendo que es responsabilidad, provisión, dedicación. Pero yo dije buscad primero el reino de Dios. No dije buscad primero el éxito profesional. Vi entonces algo específico sobre la cultura laboral moderna. Juntas que podrían ser correos, horas extras que eran solo para impresionar jefes, competencia disfrazada de excelencia, personas literalmente matándose por ascensos que no llevarían nada a la eternidad. ¿Sabes cuál es la mentira más peligrosa que el enemigo plantó?, preguntó Jesús. Que están honrando a Dios siendo buenos profesionales, que trabajar excesivamente es virtud cristiana, que descuidar a la familia por trabajo es proveer, que no tener tiempo para mí es aceptable si están ocupados siendo productivos. Me mostró entonces diferentes profesionales cristianos y sus destinos eternos. Un arquitecto que diseñó miles de edificios, pero perdió su propia alma porque nunca tenía tiempo para Dios. Una empresaria que construyó un imperio, pero estaba espiritualmente en bancarrota. Un pastor que estaba tan ocupado administrando la iglesia que olvidó buscar a Dios. Han transformado hasta el ministerio en trabajo, dijo Jesús, mostrando mega iglesias funcionando como corporaciones, pastores convertidos en directores ejecutivos, iglesias transformadas en empresas, métricas de crecimiento en lugar de crecimiento espiritual, reuniones de negocios en lugar de reuniones de oración. Pero lo que más me impactó fue cuando reveló el costo real de esta idolatría del trabajo. Matrimonios destruidos, hijos abandonados emocionalmente por padres adictos al trabajo, matrimonios que eran solo contratos sociales porque los cónyuges estaban casados con sus carreras. Cada hora extra innecesaria es una hora robada de la eternidad, explicó Jesús. Cada fin de semana en la oficina es una inversión en el Dios equivocado. Cada momento que eligen trabajo sobre familia, sobre mí, sobre descanso sagrado, están declarando su verdadera fe. Vi a Paloma, mi hija de 17 años, en su habitación llorando. Había intentado hablar conmigo sobre acoso en la escuela, sobre un muchacho que la estaba molestando, sobre pensamientos oscuros que estaba teniendo. Pero yo siempre estaba demasiado ocupada, siempre con plazos, siempre con casos urgentes. Tu hija intentó quitarse la vida hace 3 meses, reveló Jesús. Tomó un frasco de pastillas, vomitó por suerte. Nunca lo supiste porque estabas en un congreso jurídico que no podías perderte. Ella decidió ese día que amabas más tu trabajo que a ella. Y tenía razón. Las lágrimas corrían sin parar mientras veía la verdad desnuda y cruda. Cómo mi obsesión por la excelencia profesional me había transformado en una madre ausente, esposa negligente, cristiana nominal. Pero, Señor, supliqué, la sociedad espera esto. Las cuentas necesitan pagarse. La competencia es feroz. La sociedad también esperaba que Daniel adorara la estatua de Nabucodonosor, respondió. Las cuentas de Elías también necesitaban pagarse cuando dependió de los cuervos. La competencia en Egipto también era feroz cuando José eligió la integridad. Usan las presiones del mundo como excusa
para adorar otros dioses. Me mostró entonces una estadística devastadora. 82% de los cristianos mexicanos pasan más de 60 horas semanales trabajando. Tiempo promedio diario en oración real, 3 minutos. Tiempo promedio en familia con calidad, 14 minutos. Tiempo promedio realmente descansando en el Señor, 0. Violan sistemáticamente el mandamiento del Sabbat, dijo Jesús. No solo un día, sino el principio. Ordené descanso sagrado. Lo transformaron en productividad obsesiva. Trabajan 7 días por semana y llaman a eso bendición. Es maldición autoimpuesta. Vi entonces profesionales cristianos muriendo de infartos a los 45, 50 años. Derrames cerebrales por estrés. Cáncer alimentado por cortisol de estrés crónico. Suicidios de ejecutivos exitosos que tenían todo excepto paz. Están literalmente trabajando hasta morir, dijo Jesús, y creen que me agradan con eso. Pero yo no pedí sacrificio humano. Yo fui el sacrificio. Han transformado el trabajo en Moloc moderno, sacrificando su salud, familia, espiritualidad en el altar del éxito. Pero entonces me mostró algo que cambió mi perspectiva para siempre. Era el verdadero propósito del trabajo según el corazón de Dios. Vi profesionales trabajando con excelencia, pero con equilibrio. Médicos que sanaban cuerpos y almas. Abogados que buscaban justicia verdadera, no solo victorias. Empresarios que construían negocios para servir, no para dominar. El trabajo es bendición cuando está en su lugar correcto, explicó Jesús. Cuando es medio, no fin. Cuando sirve al reino, no compite con él. Cuando construye vida, no la destruye. Pero ustedes invirtieron todo. Hicieron del medio el fin, del siervo el Señor. Me mostró entonces una escena que me partió el corazón. Era mi propia madre, Remedios, 84 años, en un asilo en Zapopan. La había puesto allí 4 años antes porque no tenía tiempo para cuidarla. La visitaba una vez al mes, cuando mi agenda lo permitía. La vi sentada sola en su cuarto, sosteniendo una foto nuestra de cuando yo era niña. Lágrimas silenciosas descendían por su rostro arrugado. Mi hija me abandonó por el trabajo, susurraba a la foto. La crié sola después de que murió tu padre. Di todo y ahora estoy aquí olvidada. Tu madre morirá en 4 meses, reveló Jesús. Sola. La enfermera intentará llamarte, pero estarás en un juicio. Llegarás demasiado tarde. Sus últimas palabras serían para ti, pero no estarás allí para escucharlas. El peso de la culpa era aplastante. ¿Cómo me había convertido en esta persona? ¿Cómo había permitido que el trabajo robara no solo mi alma, sino mi humanidad? Ahora voy a mostrarte el momento exacto en que elegiste tu Dios, dijo Jesús. La escena cambió a 16 años antes. Yo tenía 26 años. Rodrigo y yo éramos recién casados, felices, equilibrados. Trabajaba en un despacho pequeño, 45 horas por semana. Teníamos tiempo para cenar juntos, paseos, iglesia, amigos. Entonces llegó la oferta. Un gran bufete de abogados, salario cuadruplicado, prestigio, pero la condición era dedicación total. 70, 80, 90 horas semanales. Vi la conversación con Rodrigo esa noche. Es una oportunidad única, amor. Podremos dar una vida mejor a nuestros hijos. Pero esperanza, ¿qué vida si nunca estarás presente? Es temporal, solo hasta establecerme. Vi en el mundo espiritual lo que sucedió en ese momento. Un altar siendo erigido, no temporal, permanente. Y cada año, cada caso, cada ascenso, el altar crecía hasta volverse más grande que todo. Siempre dicen que es temporal, observó Jesús. Solo este caso más, solo esta promoción más, solo hasta el retiro. Pero lo temporal se vuelve permanente, lo excepcional se vuelve rutina. Y cuando se dan cuenta, si es que se dan cuenta, perdieron todo lo que realmente importaba. Me mostró entonces miles de profesionales tomando la misma decisión, siempre justificada, siempre racionalizada.
para dar mejor vida a la familia que nunca ven, para juntar dinero que nunca tendrán tiempo de gastar, para alcanzar éxito que no pueden llevar a la eternidad. Pero lo más trágico, continuó Jesús, es que enseñan que esto es cristianismo, que ser buen profesional es testimonio, que el éxito material es bendición divina, que estar demasiado ocupado para Dios es señal de importancia, no de idolatría. Vi entonces jóvenes cristianos siendo adoctrinados en esta mentira, universitarios con síndrome de burnout a los 20 años, recién graduados teniendo ataques de pánico, jóvenes profesionales medicados para aguantar la presión. Todo normalizado, todo aceptado, todo aplaudido por la sociedad y hasta por la iglesia. Una generación entera sacrificada en el altar del éxito, dijo Jesús. Y todavía se preguntan por qué los jóvenes están dejando la fe. Porque vieron a sus padres adorar el trabajo mientras fingían adorarme a mí. Vieron la hipocresía. Eligieron ser honestos en su incredulidad en vez de hipócritas en su religiosidad. Pero entonces me confrontó con algo aún más profundo. Esperanza, ¿sabes por qué elegiste el trabajo sobre todo? No tenía respuesta. Porque en el trabajo tienes control. En el trabajo, el esfuerzo genera resultado. En el trabajo, tú eres la salvadora. Conmigo necesitas tener fe. Conmigo necesitas depender. Conmigo necesitas admitir que no eres Dios. Y eso para alguien adicta al control como tú es insoportable. La verdad me golpeó como un rayo. Era eso. Había elegido el trabajo porque allí yo era Dios. Yo controlaba, yo decidía, yo salvaba. Era más fácil trabajar 100 horas por semana que pasar 1 hora en verdadera rendición a Dios. El trabajo excesivo es huida, reveló Jesús. Huida de la intimidad conmigo, huida de la vulnerabilidad de la fe, huida del enfrentamiento con su vacío interior. Se mantienen tan ocupados que no necesitan encarar la verdad. Están espiritualmente muertos. Me mostró entonces lo que sucede en el mundo espiritual cada vez que alguien elige trabajo innecesario sobre tiempo con Dios. Vi ángeles llorando. Vi demonios celebrando. Vi al Espíritu Santo siendo entristecido, gradualmente alejándose de corazones que no tenían espacio para Él. Cada vez que dicen no tengo tiempo para orar, pero tienen tiempo para una junta más, están declarando sus prioridades eternas, explicó Jesús. Cada vez que trabajan en el día de descanso, están declarando que confían más en sus esfuerzos que en mi provisión. Vi entonces una última escena devastadora. Era el juicio final. Millones de profesionales exitosos ante el trono. Currículos impresionantes, logros notables. Pero cuando llegaba la pregunta crucial, ¿qué hiciste con mi hijo?, el silencio era ensordecedor. Conocían todas las leyes laborales, pero no conocían la ley del amor. Sabían todos los procedimientos corporativos, pero no sabían el camino de la salvación. Habían construido carreras sólidas, pero vidas espirituales huecas. Apartaos de mí, escuché la sentencia siendo pronunciada. Les ofrecí relación, eligieron religión. Les ofrecí descanso, eligieron carrera. Les ofrecí vida abundante, eligieron abundancia material. No los conozco porque nunca tuvieron tiempo para conocerme. Fue cuando Jesús tocó mi frente y dijo: Esperanza, voy a darte una segunda oportunidad, pero primero quiero que entiendas completamente las consecuencias de continuar en el camino actual. Vi mi futuro si continuaba como estaba. Moriría a los 52 años de otro infarto. En mi lecho de muerte, sola, porque Rodrigo habría pedido el divorcio y los niños estarían distantes. Mi último pensamiento sería sobre un expediente que dejé pendiente. Mi última palabra sería el nombre de un cliente, no de Jesús. En mi funeral hablarían de mis logros profesionales, de los casos que gané, del dinero que acumulé. Pero nadie hablaría de una vida que toqué para Cristo, de un alma que llevé a sus pies, de un momento en que elegí a Dios sobre el trabajo. Este es tu destino actual, dijo Jesús. Éxito profesional, fracaso eterno, pero aún hay tiempo,
Por eso voy a enviarte de vuelta, no para que abandones el trabajo, sino para que lo pongas en su lugar correcto, como medio para servir, no como Dios a quien servir. Sentí entonces una fuerza jalándome de regreso, pero antes Jesús me dio instrucciones específicas. Cuando regreses, haz estos cambios inmediatamente. Primero, establece límites sagrados. Trabaja no más de 45 horas semanales. Lo que no quepa en ese tiempo no es mi voluntad para tu vida. Segundo, santifica tus mañanas. La primera hora del día me pertenece, sin excepciones. Tercero, guarda el Sabbat, un día completo de descanso sagrado, sin correos, sin expedientes, sin nada de trabajo. Cuarto, prioriza personas sobre proyectos. Tu familia necesita de ti, no de tu dinero. Quinto, usa tu profesión para mi reino. Defiende a los indefensos, sirve a los pobres, sé mis manos en el sistema legal. El regreso fue doloroso. Cada célula gritaba mientras la vida retornaba. Pero cuando abrí los ojos y vi el rostro de Rodrigo empapado en lágrimas, supe que había recibido el regalo más precioso, una segunda oportunidad. Mis primeras palabras impactaron a todos. Llamen a los niños, necesito pedir perdón. Y traigan mi agenda, voy a cancelar todo lo que no sea esencial. En los meses siguientes hice cambios radicales. Dejé el gran bufete. Abrí un pequeño despacho enfocado en ayudar a quienes realmente necesitaban. Establecí horarios estrictos. Nunca más trabajé después de las 7 de la noche o en fines de semana. Samuel y Paloma inicialmente no creyeron en el cambio. Décadas de negligencia no se borran en días. Pero persistí. Las cenas familiares se volvieron sagradas. Conversaciones reales reemplazaron reportes de productividad. Descubrí quiénes eran realmente mis hijos. Rodrigo y yo hicimos terapia de pareja. Reconstruimos lo que el trabajo había destruido. Volvimos a salir, a reír, a soñar juntos. Descubrimos que todavía nos amábamos, solo lo habíamos olvidado bajo pilas de expedientes. Trajimos a mi madre a vivir con nosotros. Sus últimos meses fueron llenos de amor, conversaciones, reconciliación. Murió en paz, en casa, con la familia alrededor, no sola en un cuarto de asilo. El despacho pequeño prosperó, pero de manera diferente. No en ganancias exorbitantes, sino en vidas transformadas. Defendí gratuitamente a quienes no podían pagar. Usé mi conocimiento legal para proteger vulnerables. Descubrí que podía ser excelente abogada en 45 horas semanales. Comencé a compartir mi testimonio. La reacción fue mixta. Algunos profesionales me llamaron loca por abandonar una carrera prometedora. Otros, sin embargo, reconocieron sus propias prisiones. Médicos confesando agotamiento extremo. Ejecutivos admitiendo vacío existencial. Maestros exhaustos, pastores desgastados. Creé un grupo de apoyo, profesionales para Cristo, no Cristo para la profesión. Comenzó con 7 personas, hoy son cientos. Profesionales aprendiendo a trabajar con excelencia pero sin idolatría, descubriendo que el éxito real no se mide en horas trabajadas, sino en vidas transformadas. Las estadísticas son alarmantes. 75% de los profesionales cristianos están en burnout. 85% descuida a la familia por trabajo. 65% no tiene vida devocional consistente. Estamos creando una generación de adictos al trabajo religiosos que conocen el éxito, pero no conocen a Dios. Si estás leyendo esto, responde honestamente. ¿Cuántas horas trabajaste la semana pasada? ¿Cuántas horas pasaste en real comunión con Dios? ¿Cuántas comidas hiciste con tu familia sin distracciones? ¿Cuándo fue la última vez que descansaste de verdad? Tu trabajo puede estar matándote física y espiritualmente. Ese ascenso puede costar tu alma. Ese proyecto urgente puede ser menos importante que el hijo que necesita conversar. Esa junta puede esperar, pero los momentos con quienes amas no regresan. Jesús no murió en la cruz para que pasaras 70 horas semanales en una oficina. No resucitó para que cambiaras vida abundante por abundancia material. No te salvó para que te volvieras esclavo del trabajo.
Yo morí durante 26 minutos el 18 de octubre. Vi dónde lleva el camino de adorar el trabajo. Vi profesionales exitosos en tormentos eternos porque eligieron carrera sobre Cristo. Vi la mentira que nuestra sociedad vende, que estar siempre ocupado es virtud. No lo es idolatría. Y es el pecado que está llevando al 97% de los cristianos profesionales al infierno. No porque trabajar sea malo, sino porque hicimos del trabajo nuestro Dios. Todavía tienes tiempo, pero tal vez no tanto como piensas. Tu próximo infarto puede ser el último. Tu próxima decisión de trabajar en vez de estar presente puede ser la gota que derrame el vaso en tu matrimonio. Tu próxima ausencia puede ser la que aleje definitivamente a tus hijos. Elige hoy: trabajo o Dios, carrera o Cristo, éxito temporal o vida eterna. Porque al final, cuando estés ante Él, todo tu currículum no valdrá nada si no lo conoces. Y no puedes conocer a alguien para quien nunca tuviste tiempo. Yo hice mi elección en esa sala de urgencias. ¿Cuál será la tuya?